Bienvenido al ciclo de sesiones clínicas RetiPlus. Agradecemos a la Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión su colaboración para organizarlo. También la disposición de Ricardo Roca para compartir en esta primera sesión su experiencia práctica en la adaptación y rehabilitación visual utilizando el sistema RetiPlus. Ricardo Roca es malagueño. Es conocido y querido por muchos de nosotros. Es óptico-optometrista, especialista en baja visión en toda su dimensión, adaptando ayudas visuales en pacientes que requieren magnificación y también en otro tipo de pacientes que requieren de minificación. Todo ello asumiendo el reto profesional que supone la adopción de las nuevas tecnologías para este fin. Sin más, Ricardo, un placer contar contigo. Nada, bueno, sobre todo agradeceros la invitación que me habéis hecho para compartir este caso tan entrañable y tan bonito profesionalmente y personalmente. Y bueno, pues compartirlo con vosotros, pues la verdad es que es un placer, ¿no? Yo cuando quieras, si quieres, ponemos la presentación y vamos viendo un poquito el caso que hemos hecho con Feli, de una rehabilitación de este paciente, todo el proceso, y cuando quieras pasamos ya a ver la presentación. Los datos principales en este caso clínico es un varón de 58 años. Él está ya jubilado, es vendedor de la ONCE, pero bueno, ya está jubilado. Y además, cuando era más joven, pues formaba parte del equipo de atletismo de la ONCE, ¿no? Lo cual, por un lado, es muy positivo porque lo hace una persona competitiva, ¿no? En este caso, con lo cual ya eso ya lo trae él de fábrica, ¿no? Los antecedentes oculares, bueno, pues son una retinosis pigmentaria, que ahora más adelante veremos con una imagen, el cuadro típico de esta retinosis pigmentaria, un paciente que está operado de catarata de ambos ojos y también además tiene un tratamiento para glaucoma. Siempre nosotros pedimos a todos los pacientes que nos remitan y nos traigan los informes de sus clínicas oftalmológicas o de su oftalmólogo de cabecera, y entonces en el informe que él nos traía pues veíamos esta corrección que era, bueno, un ojo derecho, ojo izquierdo, una miopía más bien bajita y un astigmatismo de 1 y 0,75. Bien, la mejor agudeza visual que notaba al ojo derecho 0,33. Aquí yo he puesto el equivalente en distintas medidas, el 20-60 o en logMAR. Y con una edición de 3, la visión de cerca realmente no es problemática. O sea, tiene 0,8, se maneja muy bien de cerca. Sí es cierto que cuando vimos las campimetrías, todos sabemos que las campimetrías son un proceso complejo, muchas veces hay que repetirlo. Y en el caso de sus campimetrías, bueno, si las veías realmente te echaban para atrás porque veías todo el campo completamente negro, pero sí había, bueno, una observación de que tendría unos 6 grados de campo visual en el mejor ojo, ¿vale? Después hacemos un cuestionario que es fundamental, que es sobre las habilidades visuales, ¿no? Entonces, tras ver ese cuestionario vemos que donde tienen Félix más problemas. Bueno, pues en casa se maneja muy bien porque la conoce bien, ya es un paciente que lleva muchos años con esta patología, rastrea bien, pero sí tiene una dificultad a la hora de salir a la calle, caminar solo, de día, por supuesto de noche bastante más, porque como todos sabemos en retinosis pigmentaria, lo que es la nixtalopia, visión nocturna, es uno de los primeros síntomas que aparece, entonces el de noche, tarde-noche no salía, y todo lo que es relativo a la orientación y movilidad pues nos transmite que tiene una gran dificultad. Entonces, el objetivo principal en este paciente, sobre todo, es que tenga esa autonomía y que pueda hacer esos desplazamientos de manera autónoma, ¿vale? Caminar, ir a las tiendas él solo, bueno. En los datos, otro dato relevante, la primera consulta valoramos la motivación. La motivación en este caso y en todos los casos donde hay un paciente que quiere una ayuda visual es fundamental. Entonces valoramos que la motivación era muy positiva, es una persona que tenía muchas ganas de avanzar, y también valoramos, siendo una gafa electrónica con un telemando, sus habilidades como
en sus conocimientos de las nuevas tecnologías y vimos que se manejaba muy bien, una persona que se maneja bien con el móvil y bueno, y como decía yo, me decía él, quien dijo miedo, ¿no? O sea que él, en ese sentido no tuvimos ningún problema. Hablamos con sus familiares porque entendemos que es muy necesario saber también la opinión de sus familiares o de las personas que convivan con él para ver qué grado de compromiso y colaboración podemos tener. Evidentemente, en este caso tenemos que incidir en que Félix es una persona de 58 años, hijo único, sus padres son adultos, ¿vale? 82, 85 años, y lo que quieren es lo mejor para su hijo, ¿no? Y sobre todo la madre nos comentaba, bueno, que a ella le dolía un poco el hombro de llevar la mano de su hijo apoyada en la calle, pero más le dolía el alma de pensar que qué pasaría con Félix cuando ellos no estuvieran, ¿no? Y entonces, por ese sentido, tuvimos todo lo que se prestaron a toda la colaboración que fuera necesaria para realizar esta adaptación. Evidentemente, nosotros hacemos una refracción típica, que es la que hacemos todos los profesionales en baja visión, para confirmar cuál es su refracción y la agudeza visual. En este caso vimos que había una hipercorrección, bueno, que esa miopía bueno, no la necesitaba, tenía un astigmatismo de 1 y 0,75. Y la agudeza visual que realmente vimos era que era un 0,35 en visión binocular y un campo visual que luego lo veremos con la prueba que hicimos con la gafa RetiPlus de unos 6 grados aproximadamente, ¿vale? Hicimos un campo confrontado y unos 6 grados. El paciente ya tenía información de RetiPlus en unas jornadas que se celebraron sobre tecnologías de la visión, que las probó, pero yo me acuerdo que cuando nos pidió cita nos decía que quería probarlo porque no sabía si eso era algo que le había pasado o que lo había soñado. O sea, él no tenía dice, es que no me lo creo, no, creo que fue un sueño. Entonces, bueno, lo citamos en otra consulta, hicimos el proceso para reforzar esa percepción y el wow, bueno, él vio que realmente no era un sueño, ¿no? Que era una realidad que se ampliaba su campo visual y que sobre todo en bajas condiciones de luz podía ver, ¿no? Es un momento impactante, o sea, ahí la persona se suele quedar un poco, incluso a veces se saltan unas lagrimitas, pero es un momento impactante, ¿no? Entonces, aquí sí resaltar que cuando se le ponen la gafa a estos pacientes y ven cómo se le abre el campo visual y cómo pueden ver toda la habitación, enseguida ya quieren caminar con ella, salir, ver la calle. Entonces, en esto debemos ser un poquito rigurosos, negarnos, ¿vale? Porque es muy importante cada gafa, hay que configurarla para cada paciente y aunque nos cueste mucho y suframos con ese tema, decirle que antes debemos de ajustar la gafa a su condición, ¿no? Y hacer un estudio personalizado para él. Bueno, aquí tengo una imagen típica, es un fondo de ojo de Félix, ojo derecho, ojo izquierdo, donde vemos acúmulo de pigmento en la periferia. Como hemos dicho, Félix también tiene un glaucoma, con lo cual vemos excavaciones papilares. Pero bueno, más que nada para que veáis un poco cómo tiene la retina, que es la clásica de una retinosis pigmentaria, ¿no? También hicimos otra prueba, que es la OCT, donde vemos que aunque la retina está bien aplicada, o sea, podemos ver que no hay edema, pero sí podemos ver cómo está desestructurada todo lo que es la capa del epitelio pigmentario. Evidentemente este paciente tiene una chorioretinitis, pero bueno, sí vimos que en la zona central, bueno, pues sí podíamos trabajar con él bastante bien, ¿no? Evidentemente lo siguiente que hacemos, como sabéis, y si no, bueno, lo comento yo, la gafa incorporan una serie de pruebas que hacemos al paciente con la misma gafa. Y entonces, en esas pruebas, ¿en qué consisten? Pues medir su agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, con unos autotipos. Creamos una plantilla, un pequeño campo visual, no es una campimetría, ¿vale? Pero sí es un campo visual que hacemos con la misma gafa. Y después una prueba sobre su rastreo visual, su seguimiento visual. Aquí esto es como una campimetría, pero solamente que el punto se mueve y él sí puede buscar ese punto. Una vez que realizamos esas pruebas, bueno, pues aquí evaluamos su función visual, podemos ver resultados.
veréis que la agudeza visual a 4 metros no cumple con lo que es necesario del 0,3 mínimo para Retiplus, pero bueno, aquí lo que hicimos fue no colocarle la gafa debajo porque, bueno, debido al empañamiento con la mascarilla, bueno, no le corregimos ese astigmatismo, pero vimos que tenía una agudeza de 0,2. 0,25. Yo ya había medido su agudeza y sabía que era mayor, ¿vale? De cerca vemos que tiene una buena agudeza visual. En el campo visual, ese estudio de campo, vemos que la zona central la tiene bien, la periferia no. No hizo ahí un poquito de una pequeña trampa en la zona baja, pero bueno, lógico, es difícil, como todos sabéis, estas pruebas son complejas. Y en la prueba del rastreo visual, pues vimos que sí, que evidentemente son muchos años y él ya sabe rastrear perfectamente a nivel visual, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues cuando ya tenemos todos estos datos, lo que hacemos es una primera calibración para la gafa, ¿vale? Sí es importante en este momento explicarle cuáles van a ser las pautas de entrenamiento, las sesiones que vamos a seguir, o sea, explicarle muy bien y que él lo entienda muy bien cuáles son las sesiones y cuáles son los hitos que nos vamos a marcar. En este caso, nosotros explicamos siempre que hay varias opciones, o sea, te puedes o bien hacer todo el programa y después adquirir la gafa, a mitad de ese programa adquirirla o bien al final. Aquí el paciente optó por adquirir la gafa desde el inicio y esto ha facilitado muchísimo el entrenamiento y el avance porque ha podido hacer trabajo en casa. También esto genera un compromiso por parte del paciente. O sea, yo ya he adquirido la gafa, me veo obligado evidentemente a hacer mi trabajo. La primera calibración que hicimos con Félix fue muy sencillita, ¿vale? No queríamos hacer nada muy complejo. Le hicimos unas vistas que consideramos que eran las más válidas para él. Y bueno, insistimos, le enseñamos muy bien el manejo del mando, de cómo colocarse las gafas, de cómo quitarlas, ¿vale? Y hay una cosa muy importante y es que cuando entregamos la gafa bloqueamos el controlador. ¿Esto lo hacemos para qué? Para que él solamente pueda utilizar las vistas que nosotros le configuramos, pero que él no pueda desconfigurar las gafas o pasar, sobre todo, más que nada, para que él solamente de manera sencilla y tocando un par de botones pase de una vista a otra y no nos pueda desconfigurar las gafas, ¿vale? Ya eso más adelante le explicamos cómo va. Como veis, una calibración muy sencilla. Tenemos una pantalla total. En el caso de Félix, donde tenemos una visión que es una visión típica de túnel, una visión de pérdida de campo periférica, solamente tiene 6 grados, pues le hacemos una pantalla total. Le hacemos un zoom para que pueda, otra pantalla zoom lo que hace es ampliarle las imágenes y la pantalla de contorno que siempre, el zoom lo ponemos en distintos aumentos, ¿vale? Pero también hacemos la pantalla de contorno sobre todo para zonas de poca luz y para que también se familiarice un poco con la gafa, ¿vale? La zona, en lo que es la vista de contorno, es una pantalla que lo que hace, como la palabra dice, marcarme los contornos bueno, si tiene una habitación de las mesas, de las puertas, de los marcos, o sea, es una imagen en blanco y negro, pero sí me informa de los obstáculos, de dónde están situados los objetos y eso es muy útil, sobre todo con muy poca luz, ¿vale? Una de las ventajas que tiene la gafa y nos ayuda muchísimo a la hora de configurarla, y es esta pantalla que estamos viendo aquí, es que cuando el paciente ya ha probado la gafa en casa, como es el caso de Félix, nosotros conectamos la gafa a nuestra tablet y nos vuelca el uso que ha hecho de las pantallas que nosotros y de las vistas que nosotros le hemos configurado. Con lo cual nos ayuda mucho a eliminar las que realmente no utiliza y a saber cuáles son las que no utiliza. Y aquí vimos cómo realmente utiliza muchísimo la pantalla total, que es lo que más vimos que utilizaba, la pantalla con zoom, cuando quería ver algo a una visión más próxima. Y entonces, bueno, pues vimos que realmente había pantallas que no utilizaba y entonces las descartamos. ¿Por qué? Porque hay que simplificarle inicialmente el uso de la gafa, ¿no? Si le ponemos muchas pantallas, tiene que dar muchos pasos y no es conveniente inicialmente.
Seguimos. ¿Cuáles son las pautas de adaptación y de entrenamiento? Bueno, insisto, lo primero es explicarle el dispositivo, explicarle bien las gafas, cómo se ponen, cómo se quitan, explicarle muy bien cómo funciona el mando. Todo eso, evidentemente, lo tiene que entender y verlo nosotros en nuestra consulta, ¿vale? Una vez que hemos explicado el mando, cómo funciona, tal, pues lo que hacemos nosotros en nuestra consulta, estático, de manera estática, él sentado en nuestro sillón, con visión bióptica, que esto quiere decir que usa la visión de la gafa y su visión, es hacerle que vea imágenes. Aquí cuando hablamos de visión estática bióptica, que es su visión más la visión de la gafa con filtro, el filtro no es el filtro clásico que todos conocemos de corte, sino es una visera de color oscura que podemos bajar y subir y entonces nos hace ver la imagen de una manera mejor. En la segunda pauta lo que hacemos es que en nuestra consulta nos localice objetos. Es importante que tengamos la consulta bien despejada, o sea, que no tengamos una gran contaminación visual, con, bueno, lo típico, intenta tenerla ordenada y decir que nos localice una serie de objetos y nos lo describa. Otra cosa que tenemos que evitar, y es muy importante, es el tema de la luz. O sea, no podemos tener luces muy fuertes, luces muy bajas, puntos de luces brillantes que puedan provocar deslumbramiento. Entonces, todo eso es importante. Y en el tercer paso, también en estático y ya sin el filtro, o sea, levantamos esa visera y tenemos una visión que llamemos que es una visión flotante, pues nos haga un rastreo visual y nos indique también la localización de los objetos, ¿vale? Pasamos, si quiere, a la siguiente pantalla. ¿Cuál es realmente el objetivo? Porque, bueno, mucho habréis leído de RetiPlus, ya algunos lo conocéis más, menos, pero realmente ¿cuál es el objetivo? Aquí tenemos un ejemplo de una imagen que además es muy similar al campo visual que tiene Félix, en 7 grados. Entonces vemos como en esa imagen, donde hay unos árboles, atrás es unos árboles, él solamente ve la zona central, ¿vale? Los 7 grados. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Pues la imagen de la derecha es que con la minificación pueda ver no solo lo que veía antes, sino que pueda ver todo el entorno. O sea, hacer una ampliación de su campo visual a unos 20 grados aproximadamente, y ese es el objetivo que tenemos que hacer. En este caso, como es una pérdida de visión periférica central, pues lo que hacemos es magnificarle, por eso le funciona también la pantalla completa, ¿no? Porque ya ve todo el entorno que le rodea. Seguimos. Vale. Aquí tenemos, bueno, un vídeo de un testimonio de su entrenamiento en estático, ¿vale? Aquí lo que hicimos fue colocar una serie de papeles en distintos colores para que él los pudiera localizar. El tema de poner distintos colores para también evaluar el tema del contraste, ¿no? Aunque antes hemos visto en las pruebas que Félix en este caso tenía unos buenos valores de sensibilidad al contraste. Y le explicamos despacito cómo tiene que utilizar la visión bióptica, o sea, usar su gafa o su visión, ¿vale? Siempre, como digo, hay que ir frenando al paciente porque quieren correr, lo quieren hacer todo rápido, es una competición y lo que quieren es demostrar que lo hacen bien. Entonces, aquí vemos como él, retirado, ha localizado esos papeles de colores y me los va entregando uno a uno, ¿vale? Claro, hay que tener en cuenta que al haber una minificación, que luego lo explicaremos, pues el cálculo de las distancias, pero bueno, en este caso Félix, pues la verdad es que buen alumno, lo hizo bastante bien. Hay que evitar, en todo caso, siempre que utilice el tacto, ¿vale? Entonces, cuando veamos que empieza a utilizar el tacto para buscar algo, lo retiramos, nos vamos con él hacia atrás, le digamos que se haga una composición del lugar, que vuelva a mirar, que localice y lo vuelva a coger. Nunca dejemos que por el tacto... y en este caso fue lo que él hizo, ¿no? Retirarse, centrarse bien, mirar y cogerlo.
¿vale? Gafas parece que veo las cosas. No, y es porque... que tengo todavía la gafa. Exacto. Esto es una cosa que, bueno, luego comentaremos, pero tras hacer el ejercicio, que vamos, lo felicitamos porque lo hizo muy bien a la primera, pues decía que al quitarse las gafas notaba que veía mejor, o sea, que veía como si tuviera la gafa puesta. Y luego explicaremos por qué pasa eso. Después tenemos las siguientes pautas de adaptación, que hablamos que eran 5, es la movilidad. Ya estamos hablando de no una sesión estática, sino movilidad con visión bióptica, usando gafas y su visión con el filtro, la visera puesta, ¿vale? Aquí lo que hacemos es que ya en movimiento localice objetos, se oriente, calcule distancia, ¿vale? Y ya lo que hacemos es, en nuestro centro, antes de salir a la calle, hacer una serie de desplazamientos, ¿vale? Una cosa para que antes de salir a la calle, que estás loco por salir a la calle con la gafa, podamos estar seguros de que se maneja bien. Y ya empezamos con la parte que, bueno, quizás sea la más... Bueno, todas son gratificantes, pero esta es muy gratificante porque es la que el paciente está loco por hacer, y es en calle en espacios que sí se han controlado, y ahora explicaré lo que hicimos con Félix, donde hace un rastreo visual sin el filtro. Podemos sin, con, ¿vale? Son secciones para que se oriente. Antes, la minificación, aquí quería hacer una aclaración. Vamos. Esto, el principio, es como el del telescopio invertido, pero todos los que trabajamos en baja visión sabemos que los telescopios invertidos, la minificación que hacen es muy grande, hay una pérdida grande de agudeza visual, y encima no podemos controlar la luminosidad, ni el contraste, ni los brillos, cosa que sí nos permite RetiPlus. El ejemplo que podemos nosotros ver de una manera más sencilla, nuestro espejo retrovisor. Nosotros, cuando vamos en el vehículo, miramos el espejo retrovisor y vemos las imágenes más pequeñas, lo sabemos, pero vemos más campo visual. Pero enseguida nos adaptamos, o sea, todos usamos el coche, miramos por el espejo retrovisor y vemos la imagen más pequeña, y al final nuestro cerebro se adapta a esa distancia. Pues con la gafa RetiPlus ocurre igual. Cuando hay un aprendizaje, si no tenemos la gafa RetiPlus, veremos que la visión de túnel nos da un campo muy pequeño, una zona muy pequeña de visión, y conforme usamos la gafa RetiPlus, sí podemos ver en un tamaño menor todo el campo visual. Lo que hace esto es que el cerebro, evidentemente, se educa y se adapta a esos tamaños, a esas imágenes y a esas distancias, evidentemente de un aprendizaje. Pero nadie que mire un espejo retrovisor está continuamente pensando que ve las cosas más pequeñas, ¿vale? O sea, pues, en este caso sería igual. Aquí tenemos un caso ya con movilidad en un entorno controlado. Esto fue la frutería del barrio. Yo intenté al principio ir a sitios que él conociera por proximidad y por sonidos, y él fue descubriendo todo lo que tenía próximo a su vivienda, ¿no? Él, la primera vez que entraba en la tienda a comprar solo, siempre iba acompañado, y lo primero que hicimos fue: Félix, párate, vamos a ver toda la tienda, hazme un esquema visual de toda la tienda, y ahora vamos a ir poco a poco a hacer una compra. O sea, fuimos a hacer una compra. Y entonces vimos cómo él me comentaba, dice, cuando entró a la frutería se sorprendió porque veía tantas cosas, tantos colores, tantas frutas. Y él decía, no, yo es que siempre veo un trocito de una fruta, un trocito del suelo, incluso, bueno, vio por primera vez a su frutero. Y aquí vemos cómo ya él está viendo que en esas cajas hay distintas frutas, las localiza, siempre usando la visión óptica para que se pueda centrar bien. Y bueno, pues aquí ya estaba embalado. Pues empezamos a hacer la compra y ya pues los limones, las manzanas, o sea, él controlaba todo y lo veía muy bien, ¿vale? Y pagó la cuenta él solo, o sea, todo lo hizo él solo. Aquí tenemos otro ejemplo de en la calle. Ya estamos hablando de circulación en aceras y en aceras, que son un poquito más siempre controlados.
Bueno, aquí no se escucha bien, pero Félix ha sido atropellado 2 veces por un coche. Pero aquí vemos cómo él ya, si os dais cuenta, aunque es usuario de bastón, ha sido usuario de bastón 18 años, el bastón lo llevo yo en la mano. Y ahora explicaré un poco por qué. Pero es la primera vez que él cruza un paso de cebra, ve una acera y estamos yendo hacia su casa. Él entra solo, como veréis yo no le estoy orientando ni delante de él, él entra por su portal, por su puerta, y ahora lo que hacemos es que se pare, localice y le digo que por favor busque el banco y se siente y que vamos a charlar un rato. Entonces él se para, localiza toda esa zona que él no conocía, o sea, bueno, la conoce porque vive allí, pero no la había visto nunca de esa manera. Y bueno, localiza el banco, se acerca, yo le digo a un cálculo de distancia, como ya le hemos implicado, y él pues llega al banco y se sienta. Está cansado porque nos dimos un buen tute, un buen paseo. ¿Vale? Y hay una cosa que a mí me ha sorprendido mucho, y es la evolución funcional que ha tenido Félix con el uso de la gafa RetiPlus. Félix durante mucho tiempo, como he comentado, ha sido una persona afiliada a la ONCE, ha estado 18 años bueno, usando un bastón, apoyándose mucho en sus familiares para cualquier cosa, no salía solo y de noche nunca. Y entonces hemos visto bueno, pues que una vez que hemos hecho el entrenamiento con la gafa, esa inactividad visual que él tenía, exceptuando ese rastreo que tiene, de pronto ha tenido un despertar, ¿no? Y vimos cómo tenía una mayor apertura palpebral. O sea, como decía, dice, a mí muchos familiares me dicen el chinito porque tengo los ojos cerrados y ahora todo el mundo me dice, oye, tienes los ojos más abiertos. La motilidad ocular mejoró en gran medida y ya incluso sin la misma gafa localizaba los objetos y los obstáculos con mucha más rapidez. Él siempre manifestaba a raíz del uso de la gafa que cuando se quitaba la gafa tenía la sensación de que las tenía puestas, o sea, de que dice, ay, es una cosa muy rara, me quito la gafa y noto que la tengo puesta. Bien, yo, mi conclusión y lo que yo vi es que evidentemente había habido una activación de todo el tema neurológico. Él ha estado muchos años apoyándose en otras personas sin usar la visión, apoyándose en un bastón y en sus familiares. Y hicimos una valoración, cuando yo vi esto hicimos una valoración en el gabinete porque todos sabemos que evidentemente la retinosis pigmentaria no hay una mejora, no hay tratamiento, pero sí vimos que la agudeza visual le había mejorado en cuanto a lo que es la velocidad de leer los test y la localización de las letras. Entendemos que aquí hay una mayor actividad neuronal porque hay que tener en cuenta que usando la gafa estamos mirando 2 pantallas y bueno, tenemos una motilidad ocular, estamos usando la vista, o sea, él está usando la vista, cosa que hacía tiempo que no usaba, ¿no? Y en conclusión es un despertar, ¿no? Es un efecto despertar de funciones neurológicas, visuales que vimos en Félix y que bueno, que él está muy satisfecho, bueno, y nosotros pues fue una sorpresa, ¿no? Aquí tenemos un testimonio. Y quiero que tú me expliques que me dijiste el otro día que ahora te pasa que te quitan las gafas y hay veces que después de quitártela parece que las tienes. No, es que cuando yo me quito la gafa, pero es que yo tengo todavía la gafa puesta. ¿Ves? Me quito la gafa y parece que la tengo puesta. Un poco más. Es la sensación. El otro día vino mi sobrino. Me dijo, yo no estaba ahí. Parece que tiene los ojos más abiertos. Y explica como un familiar cuando lo vio, como los chinos. Le dijo que tenía, que parecía que tenía los ojos más abiertos. Dice, ya no lo tiene como antes, como los chinos. Decía, ¿no? Y bueno, La parte de la vista, esto también. Claro, porque tú ahora mismo tu ojo están recuperando vida, por decirlo de alguna manera. Abren más. Esta fue, bueno, la explicación que yo le di. Él estaba usando la visión, ya lo estaba utilizando y bueno, pues por eso estaba teniendo esa especie de despertar, ¿no? Esa activación neurológica y visual y utilizando más la visión. Veía las cositas que se veían.
Él siempre iba con los ojitos, como dice, los ojitos cerrados como los chinitos. Bueno, su forma de expresarse. Sin cartón para intentar. Aquí sí quería comentar, bueno, porque Félix, como hemos comentado, una persona que usaba bastón, poco a poco vimos que dejaba de usarlo y ahora lo explicaré con más detenimiento. Ya una experiencia mía como profesional, como persona profesional óptico y trae esta adaptación, ¿vale? Primero, bueno, eso no hace falta que lo digan, no hay dos pacientes iguales. Yo os voy a describir lo que fueron para mí los puntos clave en el éxito, digamos, de esta adaptación, ¿no? Uno es la selección del paciente, o sea, es fundamental hacer una buena selección del paciente, evaluar sus necesidades, que haya una motivación, que esos parámetros que tenemos que cumplir para adaptación de RetiPlus se cumplan, o sea, no intentemos hacer algo que sabemos que está al límite, está al borde de no poder hacer. Debemos tener un mínimo de agudeza visual de 0,3 y un campo visual de 5 o 6 grados. La primera impresión y sensación, esto es fundamental y es cuando nosotros hacemos el wow, cuando nosotros probamos la gafa, es fundamental que lo revisemos todo bien antes, que la gafa esté bien cargada, que adaptemos muy bien la gafa, que el paciente esté en un estado relajado, de tranquilidad, revisemos bien el equipo, el entorno. O sea, la primera impresión es, como siempre dice, la que cuenta, ¿no? Y entonces es fundamental. Esto puede significar el éxito o el fracaso de una adaptación. Si hacemos una mala demostración donde hay fallos, el paciente no se va a ir con muchas dudas. Por supuesto, nunca generemos falsas expectativas, jamás. O sea, nunca digamos, con esta gafa vas a ver mucho campo y vas... No, hay que ser realistas. Más bien, tenemos que rebajar las expectativas porque el paciente suele venir con una expectativa muy alta. Bueno, podemos hacer en ese caso o el contrario, pero bueno, muchas veces vienen con expectativas muy altas. Entonces, tenemos que rebajar la expectativa y sí reforzarle las percepciones, ¿no? O sea, cuando él ve lo que ve, que muchas veces no se lo creen, decirle, sí, esto es real, ¿no? Y valorarlo. Por supuesto, antes hemos hablado de una serie de etapas, entrenamiento, y es muy importante darle valor a todo lo que hace esa persona. Para nosotros, que pues, tenemos una visión buena, nos puede parecer algo sencillo, para ellos son grandes avances, entonces muy importante reforzar su voluntad, ¿no? Y reforzar y recompensar ese aprendizaje. Otra cosa fundamental, nosotros somos los que marcamos las pautas. Desde el inicio casi todos los pacientes que le probamos RetiPlus quieren salir con ella a las calles, quieren ver cómo se ve la calle, quieren caminar, eso no lo podemos permitir, ¿eh? Tenemos que hacer nosotros, marcarle las pautas, decirle que la gafa hay que hacerla a su medida, que hay que prepararle sus pantallas y en el peor de casos, si el paciente insiste mucho, pues de manera estática en la puerta de nuestro centro, pues le ponemos la gafa para que pueda ver la calle. Nada de caminar, nada pero como mucho eso, ¿eh? Porque hay veces que casi te ves obligado a hacerlo, ¿no? Como dije antes, ser muy estricto en las pautas a seguir, tanto en el entrenamiento como en la adaptación, no dejarnos llevar por el paciente, no somos nosotros los que marcamos las pautas. Los entrenamientos al exterior, como antes os comenté, yo elegí zonas cercanas a su domicilio y conocidas, aunque fuera por otros sentidos, por el paciente, por sonido, bueno, zonas donde él se sienta un poquito más seguro. Fue descubriendo todo. O sea, él, como siempre un ejemplo, él vive enfrente de un parque y él decía que escuchaba patos, y dice, bueno, pues ahí habrá una laguna, pero no los patos, ¿no? Pero bueno, empezó rápidamente a identificar la zona donde él vivía. El paciente, como siempre, quiere ir por delante. Si queremos hacer las cosas bien y sacar el máximo de partido, tenemos que hacer todo por etapas, como en nuestra vida particular, no podemos adelantar acontecimientos y en medida de lo posible, sí es fundamental que el paciente adquiera la gafa lo antes posible. Esto nos simplifica muchísimo el trabajo porque podemos mandarle una serie de tareas que haga en casa, valorarlas y los avances son exponenciales.
cansarse, ¿no? Entonces, el tener las gafas les va a crear un compromiso y una responsabilidad bueno, que se puede permitir. Además, hoy día son más asequibles, hay financiaciones, o sea que no es algo que se puede permitir. Y fundamental, el éxito tiene que ser una cosa compartida. Yo me siento muy feliz con este caso y se lo manifiesto, él se da cuenta, él es muy feliz, tenemos que compartir ese éxito. Tenemos que ser perseverantes, no insistentes, o sea, cuando el paciente no es el momento, no es el momento, no podemos insistir en que haga algo que sabemos que no va a hacer. Valorar mucho su voluntad, es lo que he dicho antes, escucharlo, verlo, ver sus cosas, observar, sentir con él, o sea, hay que participar de esa rehabilitación y de esa adaptación y, bueno, aprender con él muchísimo, porque yo he aprendido mucho con Feli, yo creo que yo he aprendido más de él que él de mí. Y, bueno, como os comentaba antes, sin ser un objetivo inicial, porque no se planteó como un objetivo inicial, Félix ni su familia vino diciendo queremos que deje el bastón, ni era mi objetivo. ¿Qué ocurrió? Bueno, llegó un momento en que Félix, pues poco a poco dejó el bastón. O sea, él cuando salía, los primeros días iba con el bastón, al segundo día ya lo llevaba en la mano, pero no lo utilizaba. ¿Por qué? Porque veía que realmente no lo necesitaba. Él podía ver las aceras, los pasos de cebra, los volardos, los muros. Entonces, el bastón lo llevaba en la mano como una sensación de seguridad, pero no lo usaba. Y de hecho ya actualmente pues no lo utiliza, o sea, lo fue reduciendo paulatinamente y no usa el bastón. Bueno, eso fue una sorpresa para los dos, ¿no? O sea, él por un lado, bueno, pues lo tiene allí, como dicen, en casa guardado, y a mí me sorprendió, bueno, y me agradó mucho que él ya tuviera esa no dependencia del bastón, porque ya realmente la función del bastón no era útil para él, no le servía casi para nada. Y bueno, pues, como dijo Einstein, la alegría de ver y entender, bueno, el don más perfecto de la naturaleza, ¿vale? Y si lo podemos compartir y ayudarnos entre todos, pues mejor. Aquí tenéis mi correo electrónico, por si necesitáis o tenéis alguna duda, pues encantado de poder resolverla. De nuevo agradecerle a RetiPlus y, bueno, y a la SEBA a la que pertenezco que se haya podido organizar y compartir este caso que para mí me ha dado muchas satisfacciones y espero que os animéis y que realmente en este mundo de la baja visión, donde además sabéis que el tema del campo visual es muy complejo, por fin podemos tener satisfacciones y soluciones a un problema que difícilmente podemos solucionar. Bueno, pues muchas gracias y, bueno, cualquier pregunta que queráis hacer, pues aquí estoy disponible para lo que queráis. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Ha sido un placer. Bueno, todos sabemos, como bien tú has explicado, que cada paciente es diferente. Es Sí, muy sí. necesario llevar a escala global las experiencias. Eso es conocimiento, eso es de verdad poder tener esas... Y bueno, ha sido un año duro el 2020, pero ha sido un año que nos ha permitido a todos valorar la tecnología, su función y tener esa implicación de seguir adelante, ¿no? Hombre, este año ha sido complejo porque evidentemente con la pandemia este tipo de procedimientos pues son más lentos, pero yo insisto, o sea, las personas que nos dedicamos a la baja visión, y bueno, pues tenemos muchas herramientas para utilizar, pero cuando tenemos un problema de campos visuales, la verdad es que es muy frustrante, ¿no? Porque es muy difícil buscar una solución. Y por fin, bueno, tenemos una solución asequible, una solución que con un entrenamiento da satisfacciones por supuesto al paciente y al profesional. Y oye, y hasta ahora, cuando alguien nos venía con un problema de campo visual, de visión de túnel, pues cogíamos un poco el hombro y decíamos, ¿qué hacemos? Es muy difícil, es muy, muy complejo. Y ya por fin hay una solución, vamos. De hecho, vamos, ahora mismo tenemos más adaptaciones en curso, lo que pasa es que van más ralentizadas por el tema de la pandemia, ¿no? Como bien estudió la
la SEP, en la encuesta que realizó, todo el tema de rehabilitación visual ha cobrado más relevancia, ¿no? Por el tema precisamente de estar más tiempo en espacios cerrados, ¿no? Claro, nosotros hicimos una encuesta desde la SEP. Tuvimos muchas respuestas de España, bueno, de todo el mundo, Latinoamérica, y había muchas conclusiones, ¿no? Pero la fundamental es que había un 40 o un 50% de personas que habían notado una disminución en sus habilidades visuales, otro 30-40% que estaban los tratamientos parados, y una gran inseguridad ante la nueva situación donde yo no puedo tocar, tengo que mantener una instancia de seguridad, me han cambiado las cosas de sitio. O sea, si para las personas que tenemos la suerte de tener una visión buena, nos cuesta trabajo, si nos ponemos en el lugar de una persona que tiene problemas visuales, la verdad es que, como decían ellos, esto sí es un confinamiento total. O sea, yo no salgo, porque además todos sabemos que a una persona con ceguera, pues bueno, vemos el bastón, vemos el perro, pero las personas que tienen baja visión no llevan ningún distintivo ni ninguna marca, y entonces la verdad es que lo están pasando muy mal con ese tema del confinamiento. La verdad es que sí. Poder ir a un supermercado y que te digan prohibido tocar cuando es necesario tocar, o prohibido acercarse cuando necesitas acercarte para ver algo, pues es muy difícil. La verdad es que, conclusión, me quedo en casa y no salgo, que es más fácil, y que vaya otro. Pues Muy bien. ha sido una gran satisfacción poder compartir la experiencia. Compartiendo estas experiencias llegamos más lejos por esto de que cada paciente es diferente. Y bueno, pues no sé si nos quieres comentar algo más. Sí, bueno, yo me he traído la gafa a la casa porque quería explicar que, bueno, para las personas que conozcan Retina Plus, pero bueno, quizá hemos hablado de una serie de filtros que no son clásicos. Yo quería explicar, ¿no? O sea, aquí tengo la gafa, ¿vale? La gafa, si la podemos ver. Cuando hablo yo de con filtro o sin filtro, es esta visera que la bajamos. Y cuando la subimos ya lo que tenemos son las dos cámaras transparentes que nos da una visión flotante, ¿vale? También a esta gafa, evidentemente, se le pueden adaptar, que os lo voy a enseñar, sobre todo para personas que padecen de deslumbramiento o que necesitan una corrección, porque las gafas no hacen corrección refractiva, ¿vale? Amplían el campo, pero si una persona tiene una miopía, una hipermetropía, hay que ponerle la corrección. Y entonces tenemos este tipo de adaptador, que son unos filtros. Este es un filtro de corte alto. Tenemos, bueno, los típicos filtros de 450, C1, y después estos adaptadores donde nosotros colocamos la graduación del paciente. Y entonces lo que hacemos es, en este adaptador, que se coloca en la parte, lo enseño, en la parte posterior, ¿vale? Va así y va pegado a las cámaras, ya lleva su corrección y se puede probar.